Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos ya con todo lo que hablamos de la práctica 1, lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo la práctica y lo que va pasando, ¿no? Entonces, si estuviésemos en el laboratorio, vamos a tratar de simular lo más posible lo que haríamos en el laboratorio. Por lo menos voy a tratar de hacer yo esto para que ustedes lo vean, ¿sí? Aunque sea por lo menos que se lleven la parte visual de esto. Entonces, la primera práctica hubiese sido disgregación del dióxido de titanio. Acuérdense que el dióxido de titanio es un óxido de un metal pesado, un metal de transición. Existe en dos formas principales, una que se llama rutilo y anastase. Tienen estructura cristalina diferente, pero los dos son sólidos blancos, difíciles de disolver, y para disolver una muestra de dióxido de titanio tenemos que disgregar. ¿Cómo hacemos la disgregación? Colocamos 1,5 gramos de sulfato ácido de potasio en un tubo de ensayo Spirex, calentamos hasta que se funde, ¿sí? Primero tendríamos que ver que sale un poquito de espuma por el agua que está hidratando la sal, pero una vez que sale, se forma el sulfato fundido, el pirosulfato, ¿sí? Una vez que tenemos eso, agregamos una pequeña porción de la muestra, ¿sí? De dióxido de titanio, y seguimos calentando hasta que funda. Lo mantenemos durante 30 minutos y dejamos enfriar. Entonces el dióxido de titanio, que era insoluble, se va a transformar en algo soluble, y eso soluble lo vamos a disolver en 15 mililitros de ácido sulfúrico raspando con una varilla. Si una parte no se disuelve, puede ser que no se disuelva, fue porque la disgregación fue incompleta, en ese caso se puede centrifugar, tirar el precipitado o seguir calentando o agregar más sulfato de ácido de potasio para poder disgregar la mezcla completa, ¿sí? En general, para identificar que tenemos titanio, hace falta que una pequeña cantidad de titanio se disuelva y ya con esto podemos hacer la identificación. La presencia de titanio más 4 en solución, la vamos a ensayar con agua oxigenada sobre una solución sulfúrica, ¿sí? Se va a formar una coloración amarilla-naranja en la presencia de titanio, ¿sí? Todos pueden leer la práctica, ¿no? Yo estoy leyendo la práctica, pero todos pueden ver esta hoja, ¿no? Díganme por las dudas. Porque... Sí. Bueno. Entonces, les voy a robar un momento de su atención para que veamos la práctica juntos, ¿sí? La hice en el laboratorio. Díganme si se ve bien y se escucha bien, pero esta es la filmación de lo que quedó del intento que hice en el laboratorio, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar con la disgregación de una muestra. En este caso vamos a tomar una muestra de dióxido de titanio y vamos a realizar una disgregación. Como discutimos antes, es una muestra que no se puede disolver en ninguno de los solventes según el esquema que hablamos en la última clase. Antes de empezar vamos a repasar, este es un mechero Bunsen, ¿sí? Está conectado a la línea de gas y tiene una válvula reguladora que nos permite trabajar con una llama más oxidante, porque entra más aire por la reguladora. Pueden ver el cono, podemos apagar la luz para apreciar bien el cono. ¿Sí? Se ve el cono interno más azul, el cono externo más violáceo, ¿sí? A medida que vamos cerrando la entrada de aire, se ven algunos chispazos amarillos por impurezas que entran en la llama cuando estoy girando la válvula reguladora, pero a medida que voy cerrando la llama se vuelve más amarillenta, lo podemos ver en la parte superior, y cuando cerramos casi completamente la llama se vuelve amarilla. Esto es porque es una combustión incompleta, no entra suficiente aire, ¿sí? Y la llama tiene partículas de carbono y monóxido de carbono, ¿sí? Cuando la combustión es completa, la llama es completamente azul, con poco colores amarillos o rojos son debidos a la impureza, y esto se debe a que tenemos la llama, ¿sí? Más oxidante. Llama oxidante, llama reductora, ¿sí? Vamos a trabajar hoy con la llama oxidante. Y vamos a formar en el tubo de ensayo. Tenemos un tubo Pirex que soporta los cambios de temperatura y tenemos sulfato ácido de potasio, ¿sí? Podemos ver cómo la mezcla empieza a fundir, ¿sí? Seguramente lo primero que sucede es que se liberan las moléculas de agua disolvidas, ¿sí? Y luego funde la mezcla, ¿sí?
alcanzamos el punto de fusión del sulfato ácido de potasio y la mezcla se funde, ¿sí? Vemos como el vidrio alcanza el color rojo, eso se va al desprendimiento de gases. Podemos fundir lo que quedó en las paredes del tubo también. Y una vez que tenemos la mezcla fundida, la vamos a dejar enfriar para luego colocar el material A y B. Perdón el pasaje frente a la cámara. Una vez que agregamos el dióxido de titanio, volvemos a fundir la mezcla para que se mezcle correctamente y siempre cuidando de que el tubo de ensayo no apunte hacia la cara de otro analista o algún compañero del laboratorio, ¿sí? Entonces dejamos que la mezcla funda y se mezcle. En esta fusión lo que va a pasar es que los cristales del óxido de titanio se van a transformar en sulfato de titanio, que es no es una reacción redox, el titanio va a mantener su estado de oxidación, ¿sí? Podemos ver cómo cambia la coloración amarilla, ese es el color del sulfato de titanio, ¿sí? Pueden ver. Esa coloración me indica que la mezcla ya está transformando el dióxido de titanio en sulfato de titanio. Ese sulfato de titanio va a ser soluble en una solución de ácido sulfúrico, ¿sí? Y eso nos va a permitir analizar la presencia de titanio. Como vamos a ver en la reacción más adelante, ¿sí? Seguramente si aparezca material sin disolver cuando hagamos la disolución de esta muestra, se va a deber a la presencia del dióxido de titanio sin degradar, ¿sí? Se empiezan a ver humos blancos que salen del tubo, esto es decomposición de los sulfatos que forman dióxido de azufre, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Y una vez que la mezcla está disgregada, que ya vemos el color amarillo, podemos dejar enfriar para disolverlo con ácido sulfúrico. Hay que dejarlo enfriar bien porque no podemos agregar el ácido sulfúrico directamente en esta mezcla, es peligroso, se puede hervir, la mezcla puede hervir y producir proyecciones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya está, ya vemos color amarillo apreciable. Vamos a hacer la identificación con agua oxigenada, pero primero vamos a disolver la muestra. Entonces, apagamos la llama y dejamos enfriar. Bueno, ahora que la mezcla se enfrió, podemos ver que recuperó su color blanco y que ya no está más amarillo como antes en caliente. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle ácido sulfúrico desmolar, como dice la técnica. Profesor, eso sí ve sólido, ¿no? Sí, ahora primero se fundió la mezcla, se disolvió el dióxido de titanio, aparentemente, y dejamos enfriar. Hubo una pausita ahí, no se notó un cambio, pero volvimos a poner vertical el tubo y eso se enfrió porque si lo agregamos caliente puede proyectar, ¿no? Porque ya no hay una solución o se puede romper el tubo. Y vamos a agitar para eso. Vamos a ayudarnos con alguna varilla. Hay que tener cuidado de raspar suavemente y no romper el fondo del tubo. Vemos que ya el material se va levantando.
presión sobre el fondo para no romper el tubo. Vamos a tratar de calentar suavemente la mezcla para favorecer la disolución sin dejarlo hervir, simplemente un calor leve. Una vez que aislamos la solución, la pasamos a otro tubo y podemos testear la presencia de titanio con agua oxigenada. Forma un complejo color amarillo-naranja. ¿Sí? Ese color que se observa ahí es el complejo de titanio con el agua oxigenada. ¿Sí? Esto indica la presencia de dióxido de titanio, menos mal. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Este es la identificación del titanio. Se ve muy linda la coloración amarillo, inclusive está concentrado porque cuando está diluido se ve amarillo tenue, pero cuando está concentrado ya empieza a tomar coloración naranja. Les dejo para ustedes escribir las reacciones, ¿sí? Como mini tarea, ¿sí? De las reacciones de todo lo que estuvimos discutiendo. El sulfato ácido que pasa a pirosulfato, que se deshidrata, ¿no? Formando pirosulfato. El pirosulfato que reacciona con el dióxido de titanio y forma un compuesto soluble de titanio. Y después de la solubilización del titanio, la reacción con el agua oxigenada para que dé esta coloración amarillo. ¿Está bien? Amarillo. ¿Sí? Cualquier cosa, si tienen dudas me preguntan, ¿no? Pero bueno, les dejo las reacciones. Bueno. Profesor, cuando puso el sulfúrico para separar el titanio, cuando lo disolvió, ¿quedó algo sólido también? ¿O se hizo todo? Sí, suele quedar, por eso cambié de tubo en un momento en el video, está cortado en esa parte, simplemente saqué la solución que estaba arriba porque me quedaba un sólido abajo todavía sin disolver, que puede ser pirosulfato que quedó sin disolver y que le va a costar. Seguramente si lo calentamos más tiempo, lo ponemos en baño María, se va a terminar disolviendo, pero también puede ser que la cantidad de dióxido de titanio haya sido muy grande para esa pequeña cantidad de sulfato, entonces por ahí haya material sin disolver de dióxido de titanio. Entonces, como ya habíamos visto el color amarillo antes, yo estaba seguro que ya la disgregación había sido exitosa. Entonces, con el poquito que se había disuelto, y además es una reacción muy sensible, con el poquito que se había disuelto, ya me imaginé que iba a andar bien, así que separé un poquito del líquido, lo puse en otro tubo y anduvo bárbaro. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Esto es una disgregación. Obviamente este es un ejemplo de disgregación. En realidad es una disgregación no acuosa, es una disgregación en estado líquido, en sales fundidas, digamos. Entonces, no es una disgregación de estado sólido, se puede decir, sino que cuando uno calienta se funde y se vuelve una mezcla líquida, pero se puede decir que no es acuosa, no hay un medio acuoso una solución acá que me permita disolver esta muestra, sino que se hizo una disgregación en sólido, una disgregación o en líquido en realidad, en líquido fundido, y a partir de ahí sí pudimos obtener una sal soluble y a partir de ahí hicimos la identificación correctamente. De la misma manera, si hubiésemos hecho esto con mayor cuidado, cuidando de no perder nada, pesando la muestra que yo ponía, tal vez podríamos haber realizado alguna cuantificación sobre esa solución, ¿sí? Pero bueno, para eso me tengo que asegurar que la disgregación sea completa y que no haya perdido nada de muestra. Hay que tomar otros cuidados. En este caso el objetivo era identificar si había titanio o no y lo pudimos hacer correctamente, ¿sí? Bueno, seguimos a la siguiente. Vamos a la siguiente parte. Vamos a... Ay.
A ver si. Vamos a sacar esta pantalla, les muestro la segunda práctica. La segunda práctica, lo que hubiésemos hecho era estudiar la sensibilidad de la reacción del níquel con dimetilglioxima, ¿sí? Entonces tendríamos que preparar 4 soluciones, sucesivamente diluidas 1 en 10, partiendo de una solución de 10 miligramos por mililitro, esto serían 10.000 partes por millón, y vamos diluyendo 1 en 10. Eso significa que tomamos 1 mililitro de la solución concentrada, le agregamos 9 de agua, mezclamos. De esa solución tomamos 1 mililitro, la pasamos a otro tubo, le agregamos 9 de agua, mezclamos. De esa solución tomamos 1, agregamos 10 de agua y mezclamos. Y así hasta obtener todas las soluciones que nosotros querramos, y lo que va a pasar es que, ¿cómo van a bajar las concentraciones de estas soluciones? Van a bajar, en cada dilución que yo haga, van a bajar 10 veces, ¿no? Entonces yo voy a empezar una solución de 10.000 partes por millón, 1.000, 100, 10, 1 parte por millón, y si sigo 0,1, 0,01 y así. Cada vez que hago una dilución va a bajar 10 veces la concentración, porque la dilución que estoy haciendo es de 1 en 10. ¿Está bien? Entonces hago todas las concentraciones que quiero, puedo hacer otras diluciones. Si quiero, la práctica que acá me propone preparar 4 soluciones de concentraciones sucesivas 1 en 10, pero si quiero puedo hacer otras, puedo probar otras, y de esas soluciones voy a tomar tiras de papel de filtro impregnadas con la solución alcohólica del dimetilglioxima, ¿sí? La dejamos secar, y eso, sobre esas tiras de papel, que va a ser nuestro soporte, que ya va a tener el reactivo impregnado y seco, vamos a agregar una gota de cada una de las soluciones de níquel con concentraciones cada vez más bajas. Y además las vamos a exponer a vapores de amoníaco, porque en medio básico aumenta mucho la sensibilidad, se forma mejor el color. Y con eso vamos a determinar el límite de concentración. ¿Se acuerdan que era el límite de concentración? Pregunta del final. Lo he visto a Sergio preguntar esto en los finales, ¿no? Es una pregunta muy pava, pero que generalmente no revisan o no tienen en cuenta para estudiarlo, o lo pasan por alto, y muchas veces los agarra con preguntas así, preguntas muy, muy sencillas, pero que son de temas por ahí de la primera práctica, ¿sí? Entonces uno por ahí se concentra en las titulaciones, en todas cosas, pero pasa esto por alto y los agarra con alguna pregunta. Así que ténganlo en cuenta para el final, estas preguntitas chiquitas que siempre las tiene a mano para preguntar. El límite de concentración básicamente era la mínima concentración de un catión que a mí me sigue dando positiva. O sea, la mínima concentración a la cual yo puedo decir que sigo viendo la señal que esa reacción nos representa. ¿Está bien? Entonces, acá hicimos la reacción. ¿Pueden ver los colores ahí? ¿Sí? Bueno, probamos varias concentraciones. Hice las concentraciones que me pedía la técnica, ¿sí? Las concentraciones que me pedía la técnica eran de 10.000, 1 en 10 a 1.000, 1 en 10 a 100, 1 en 10 a 10, 1 en 10 a 1, ¿sí? Y además hice algunas intermedias que a mí me interesaban porque eran en la zona en donde la sensibilidad se iba a ver afectada, ¿no? Para ver cómo iba bajando la señal. ¿Sí? Entonces hicimos la reacción al papel que ya estaba prehumedecido con dimetilglioxima, ¿sí? Le agregamos una gota de cada solución, ¿sí? Fíjense que la gota de 10.000 partes por millón forma muchísimo complejo, muchísimo color, y nos va a dar muy buena señal. Y a medida que vamos disminuyendo las concentraciones, me va dando cada vez menos señal. ¿Se puede ver? ¿Sí? Hasta que al final, entre estas dos, podemos decir que nos da ya no nos da más positivo. La de 1 seguro que no da positivo, ¿sí? La de 1 seguro que da negativo, ¿sí? Perdón. Tengo desenchufada la tableta. Entonces la de 1 no nos da positivo. Sí, podemos decir que vamos a elegir acá un color. Entonces podemos decir que esta es súper positivo. Podemos decir que esta sigue siendo positivo. O acá vemos el rosa, positivo, 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 positivo. Acá decimos que ya es negativo. Y podemos decir, acá se ve algo, lo pueden ver acá, esta pequeña manchita que se ve.
podemos decir que acá tenemos un dudoso o un positivo, ¿sí? Si se animan a decir que acá lo ven. Entonces, podemos decir que el límite de concentración para esta técnica va a tener que ser aproximadamente 10 partes por millón, ¿sí? Vamos a estar en 10 partes por millón. Acuérdense las formas de expresión de esto, cómo eran, se los dejo para que lo calculen, calcular e informar el LC, digamos, cómo se informaba, acuérdense que lo habíamos repasado. Y para que puedan escribir la reacción, le dejo la estructura de la dimetilglioxima, ¿sí? Esto lo vamos a ver bien cuando veamos complejos, cómo son estos equilibrios, ¿sí? Pero básicamente la dimetilglioxima es esta molécula, es una molécula orgánica, ¿sí? Tiene 2 unidades oxima, que son estas unidades, y tiene 2 grupos metilo, ¿sí? Este es el complejante, que reacciona con el níquel en solución y va a formar un complejo, ¿sí? Eso estaría bueno que busquen la estructura de este complejo, ¿sí? Busquen estructura para ver cómo es. Esto ya lo vimos en inorgánica cuando veíamos los complejos. Sepan que tanto el nitrógeno como el oxígeno tienen pares de electrones libres que pueden servir para complejar, ¿sí? En general, muchos complejos se van a formar a partir de los nitrógenos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener quiénes son los ligandos, ¿no? de este complejo, ¿sí? Pero bueno, se lo dejo para que lo escriban, ¿está bien? ¿Se entendió la idea de la reacción y de buscar el límite de concentración? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces el siguiente trabajo práctico, la siguiente parte del trabajo práctico hubiese sido, vamos a leer la práctica, hubiesen recibido ustedes una muestra incógnita, ¿sí? En un tubito de ensayo hubiesen recibido una muestra incógnita que nosotros les decimos que pueden contener cobre, hierro o cobalto, ¿está bien? Y les damos varios ensayos para que prueben de su muestra cuáles de estos iones están presentes y cuáles no. Entonces, cuando hacemos una muestra incógnita, ¿qué tenemos que hacer con la reacción? Siempre tenemos que poner tengo acá, vamos a poner acá. ¿Qué tengo que...? No quiero esto. Quiero escribir. Firmar no. Quiero... No, censurar tampoco. ¿Por qué no? Ah, está, perdón. Entonces, cuando tengo una muestra, siempre tengo que hacer un primer tubito, ¿sí? Que va a tener que tener, o un tubo, un papel, depende del soporte que sea, que va a tener que tener la muestra, ¿sí? Un tubo que va a tener que tener un testigo, una solución que yo sepa que tiene el ion que yo quiero. Y otro tubo, ¿sí? Que va a tener que tener el blanco. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos qué pasaba cuando cada uno de estos era positivo o negativo? Entonces, si yo tengo que este tubo me da positivo y este tubo me da positivo, ¿sí? Y este me da negativo, puedo decir que mi muestra contiene el ion, ¿sí? Si esta muestra me da negativo, esta muestra me da positivo y esta muestra me da negativo, puedo decir que no contiene. Y después había un par de casos que tenían que ver con cuando tengo contaminación o cuando tengo una interferencia. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en una tablita, ¿sí? Bueno, borré todo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, haríamos lo mismo. Tomaríamos una puntita de espátula en nuestra muestra, una gota de un gotero de cobre y una gota de agua para hacer las 3 reacciones. Y a cada uno de esos tubos le haría la misma reacción. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es colocar todo esto en un medio amoniacal, y con amoníaco se va a formar con el cobre un complejo color azul intenso, ¿sí? Otros cationes no forman este color azul intenso, pueden tener otras reacciones, pero el color azul intenso es característico del cobre, ¿sí? Si hay poco cobre, puede ser que sea absorbido por el precipitado y que no se vea bien. Ahora las vamos a hacer las reacciones, pero quería primero leerlas con ustedes y después las vemos. El hierro, ¿sí? Que es otro de los posibles que vamos a tener en nuestra muestra, tiene una reacción muy interesante con el tiocianato.
en donde forma un complejo rojo muy intenso, pero muy intenso. Entonces, es una reacción súper sensible. Fíjense el LC, qué chiquito que es. A ver si está el LC del cobre. Me parece que no. Y acá, fíjense que este también, el cobalto también es bastante sensible. Pero esta reacción es súper sensible, la del hierro. Y se forma agregando tiocianato a una muestra de hierro solubilizado y se va a observar un color muy intenso, ¿sí? Esto puede detectar presencias muy chiquitas y muchas veces los reactivos de laboratorio pueden estar contaminados. El hierro está omnipresente en todos lados, inclusive si tomo agua de la canilla, por ejemplo, por haber pasado por cañerías, por haber pasado por la canilla, tiene impurezas de hierro y las podemos detectar con este método, ¿sí? Y la reacción del cobalto también es con tiocianato, pero en este caso da una reacción un poquito más de otro color, un color azul, pero que se nota bien cuando se extrae en acetato de etilo. Es un complejo que es soluble en solventes orgánicos, ¿sí? Entonces, la reacción anterior del hierro puede ser que me moleste acá, porque el hierro, si reacciona con el tiocianato, va a enmascarar la reacción porque el color rojo es muy intenso. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar fluoruro de sodio porque va a complejar al hierro y eso va a hacer que digamos, se libere el tiocianato para que reaccione con el cobalto. Y ya va a desaparecer el color del complejo del hierro. Entonces, finalmente vamos a añadir unas gotas de acetato de etilo y vamos a agitar vigorosamente, ¿sí? Entonces, una coloración azul o celeste en la capa orgánica confirma la presencia de cobre, ¿sí? Entonces, ¿sí? Acá habíamos hecho, la vez pasada les mostré, ahora les puedo mostrar de vuelta. ¿Se acuerdan que analizamos la muestra que me había dado Begonja hace como 20 años? Acá si pueden ver, vamos a hacer la reacción del cobalto, ¿sí? A la derecha pueden ver el color final, pero acá vamos a ir viendo cómo es la reacción en sí. Entonces tenemos una pequeña muestra, ¿sí? ¿Está haciendo pequeño? Ah, con razón, no pasaba nada. Tenemos una pequeña muestra a la que le vamos a agregar el tiocianato, ¿sí? En principio pareciera que no se ve mucho el color. Sin embargo, cuando agregamos el acetato de etilo se empieza a extraer y se ve la capa cómo forma el color celeste, ¿no? Ya ahí se puede empezar a ver apenas agregamos, cuando mezclamos más todavía, hacemos la extracción más eficiente, se observa mejor. Pero ya se observa el color celeste o azul de la capa del complejo del cobalto. Es un azul muy lindo. ¿Sí? Acá al costadito se ve un zoom de esa reacción. Fíjense en qué poquita cantidad de muestra hicimos la reacción. No necesitamos tanta cantidad y ya pudimos evidenciar el color. Esto tiene menos de medio mililitro, toda esta mezcla que hicimos. ¿Sí? Fíjense que acá está la marca de medio mililitro. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer ahora, los invito a hacer conmigo las reacciones que nos faltan. A ver si se ve la cámara. ¿Pueden ver la cámara? ¿Pueden ver ahí la cámara? Sí, se ve. Sí, profesor. Bueno, bárbaro. Entonces, los invito a hacer esta reacción conmigo, ¿sí? Vamos a hacer primero la reacción del cobre. Uy, se me ocurrió todo. Te pateé el estudio de televisión. Entonces, vamos a hacer primero la reacción del cobre, ¿sí? Tengo acá una solución de cobre. ¿Sí? Fíjense el color de la solución cuando está concentrada, ¿sí? Es muy celeste ya la solución en sí. Vamos a preparar primero una pequeña dilución para que no sea tan botona la reacción, digamos. Tengo que poder identificar el color del cobre sin tener que mirar la solución, ¿no? Entonces, vamos a mirar vamos a agregar, acá estoy mezclando en un tubito aparte, un poquito de muestra, diluyendo esa solución concentrada de cobre para poder empezar la reacción. Entonces vamos a colocar una pequeña cantidad de muestra
¿sí? Agregamos ahí, vamos a agregar un poquito más, ¿sí? Y lo que vamos a querer ver ahora es qué pasa cuando agrego amoníaco, ¿sí? Cuando agrego una solución amoniacal tendría que formarse un color azul. ¿Pueden ver? ¿Sí? Esa coloración azul me indica la presencia de cobre, ¿sí? Y me diferencia de la del cobalto porque esta aparece directamente. Claro, los reactivos son distintos, ¿no? En esta estoy haciendo la reacción Claro. con amoníaco Claro, y con amoníaco y el otro con tiocianato. claro, el otro con tiocianato, exactamente. Entonces, esta reacción es la reacción del cobre, ¿no? Podemos decir que ahora vamos a ver qué pasa con otros iones. Entonces, el cobre va a reaccionar así. ¿Qué pasa si en lugar de cobre mi muestra tenía hierro? ¿Sí? Vamos a hacer la reacción con el hierro. Fíjense la solución de hierro, este es hierro férrico, ¿sí? Solución naranja. Muy lindos los colores de hoy. Tenemos un abanico muy colorido ya de entrada, no tenemos que... Le vamos a poner unas gotitas de hierro, vamos a diluirlo con agua, como para que de vuelta como antes no sea tan botona la solución, aunque el hierro tiene un color amarillo apreciable, entonces supongamos que tenemos 1 mililitro de muestra que tiene ese color, ¿qué va a pasar si yo le agrego amoníaco? ¿Sí? Entonces, si le agrego amoníaco a la muestra, si esta muestra tiene cobre, se tiene que poner azul, pero en este caso no tiene cobre. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se forma un precipitado medio marrón gelatinoso, que es el hidróxido de hierro que está precipitando en medio básico, ¿sí? Cuando lo mezclamos, ahí se puede ver, ¿lo ven el precipitado? ¿Sí? Medio gelatinoso Sí. de hidróxido de hierro. No tiene la misma respuesta, ¿sí? También el hierro puede estar en otro estado de oxidación. Puede estar en estado de oxidación más 2, ¿sí? Estado de oxidación más 2 del hierro es color verde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos el hierro, pero en estado de oxidación más 2? Vamos a hacer la misma reacción y vamos a ver qué pasa con el amoníaco. Entonces, agregamos un poquito de agua, de vuelta para que la solución no sea tan botona, más o menos hasta 1 mililitro, ¿sí? ¿Y qué pasa si agrego amoníaco? Fíjense que se forma también un precipitado, pero en este caso es totalmente distinto al anterior. El color es verdoso. Fíjense que en la superficie se empieza a formar ahora una coloración amarilla, ¿sí? Eso es por oxidación del aire que se está pasando de ferroso a férrico. Y lo que vemos es que se forma un precipitado color primero oscuro, verde oscuro del ferroso, ¿sí? Ese precipitado con el tiempo se va a ir oxidando y se va a ir formando una coloración amarilla, como se ve arriba. Ven que se va oscureciendo cada vez más. Eso es porque la parte que está arriba tiene contacto con el aire y con el oxígeno del aire enseguida se va oxidando a férrico. Fíjense cómo ya cambió el color de verde, ya se está poniendo cada vez más negro y eso tiene que ver con que se están formando un óxido de hierro negro, ¿sí? Estos óxidos de hierro negro son óxidos mixtos, ferroso-férricos. Algunos de esos tienen propiedades magnéticas. A ver si las podemos buscar. Si formamos... Esperen que estoy buscando un imán que tengo acá. Si lo encuentro, tal vez podamos ver las propiedades magnéticas de ese óxido, ¿no? Entonces acá tengo un superimán de neodimio. A ver si logramos atraer esas partículas. No, en este caso no se forman. Pero bueno, podría haber sido. En general, cuando tenemos óxidos mixtos férrico-ferroso, se forman unos óxidos muy magnéticos con que se pueden utilizar como nanopartículas para diagnóstico médico, para distintas aplicaciones, ¿sí? Bueno, y me habían preguntado el cobalto. ¿Qué pasa si hago esta misma reacción con el cobalto, no? ¿Qué pasa si hago esta reacción con el cobalto? Vamos a usar otro tubo que está sucio. Entonces, ¿qué pasa si hago la reacción con el cobalto? Acá tenemos el cobalto, fíjense que tiene un color rosa, color púrpura. Entonces, ¿qué pasa si hago la reacción del hidróxido con el cobalto?
Ponemos unas gotitas de cobalto, agregamos. ¿O amoníaco, profe? Acá estoy haciendo todo con el mismo reactivo. La idea es ver cómo responden distintos cationes al mismo reactivo, solo con amoníaco. Perdón, no sé si dije hidróxido, pero no, es todo amoníaco. ¿Sí? Estoy llevando a medio básico con amoníaco. Agregamos unas gotas. Fíjense qué pasa. Se forma una coloración. ¿Sí? Primero celeste, que es un precipitado de hidróxido de cobalto, ¿sí? Y apenas mezclamos, se forma un hidróxido, así que está ahí, se ve como un precipitado, en un ratito va a empezar a coagular, ¿sí? Ya se puso de color amarronado, ¿vieron? Porque también se oxida con el aire y se forma cobalto 3. ¿Lo ven que ahí está reaccionando? Fíjense que con 4 cationes que probamos, distintos, la reacción fue totalmente distinta. Entonces, ¿eso qué significa? Que con el amoníaco es un reactivo general, ¿sí? Es un reactivo con el cual podemos tener distintas respuestas para distintos iones, ¿está bien? Eso es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que teníamos reactivos selectivos o reactivos generales? Entonces podemos ver ese caso. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora, vamos a hacer la reacción, ¿no? Que tengamos, supongamos, acá vamos a poner hierro, ¿sí? Y vamos a ver la reacción del hierro con el tiocianato, ¿sí? Entonces ponemos una pequeña cantidad de hierro, una gotita muy sencilla porque la reacción es muy sensible, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando agrego tiocianato, ¿sí? Tengo solución de tiocianato. Vamos a agregar solo una gotita. ¿Lo vieron? Es un color rojo súper intenso, ¿lo pueden ver? Color rojo sangre. Vamos a diluirlo un poco más para que si se aprecia el color. ¿Lo ven? Ahí es un color súper intenso, que a pesar de que yo lo diluya mucho, la reacción se sigue viendo. Por eso es una reacción súper sensible. Con esta reacción podemos hacer, como hicimos con el caso del níquel, hacer en varios tubos distintas diluciones y tratar de entender cuál es el límite de concentración de esto. Podemos probar en otro soporte, no hacerlo en tubo y hacerlo en papel, inclusive podemos hacer la reacción en placa de toque, en algún otro implemento, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la reacción del cobalto. ¿Se acuerdan que la reacción del cobalto la vimos? Si quieren la hacemos en vivo. ¿Cómo es la reacción del cobalto? Profesor, ¿y con el +2 y el tiocianato pasa algo o no? Ah, muy buena pregunta. Podemos entender qué pasa ahí. A ver. Entonces, si yo tengo +2, ¿qué piensan que va a pasar antes de hacerlo? ¿Se va a oxidar rápido a +3 o no? Claro, si hay, aunque como es en principio no debería reaccionar de la misma manera, pero si hay una pequeña cantidad de +3, aunque sea muy pequeña, que siempre puede estar como impureza o por oxidación del aire, va a reaccionar igual. Entonces podemos ver la reacción aunque no debería pasar. ¿Sí? Se ve claro, mucho más tenue. ¿Vieron? En sí no tiene que ocurrir reacción. Claro. Esto que pasa es por contaminación. Exacto, y aparte es una contaminación un poco inevitable porque el oxígeno del aire va a hacer que esto ocurra sí o sí, no puedo hacer nada, no lo puedo evitar. ¿Está bien? Ah, directamente ya al hierro +2, solito ya lo pasa a hierro +3. El oxígeno del aire, el oxígeno que está disuelto en el agua, claro, o lo que está en los reactivos, digamos, más la pequeña concentración que ya puede estar en esta solución, porque esto puede ser, qué sé yo, un 99% de hierro +2 y 1% de hierro +3. Fíjense qué diferentes que son, ¿no? Tendría que notarlo acá en el color, pero si este tiene un 1% de hierro +3, ya no voy a ver, lo voy a ver verde la solución, pero sin embargo acá, cuando lo vea acá, puedo detectar ese 1% con esta reacción porque es muy sensible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo cobalto? ¿Sí? Como habíamos visto, me quedé sin tubos de ensayo, pero vamos a seguir igual. ¿Qué pasa si yo tengo cobalto? Ya vimos la reacción del cobalto, pero ahora quiero mostrarles la reacción del cobalto en presencia de hierro. Entonces, para eso, vamos a tomar una pequeña gota de la muestra que teníamos antes que habíamos diluido hierro, ¿sí?
Vamos a agregarle una pequeña cantidad de hierro como contaminante, ¿sí? Y vamos a agregar cobalto, que lo tengo acá. Entonces, ¿qué pasa si tengo cobalto en presencia de hierro, ¿sí? Entonces, yo acá, en esta solución, yo lo que tendría que ver cuando agregue tiocianato, ¿qué es? Si hubiese solo cobalto, tendría que haber el complejo azul extraíble con acetato de etilo, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer la reacción agregando, vamos a ver un caso de enmascaramiento, ¿sí? A ver si se ve. Si yo agrego acá, ¿sí? ¿Lo ven? Se ve el color amarillo o en este caso naranja, la mezcla, digamos. Perdón, estoy agregando mal. No, está bien, agregué el tiocianato. No se ve el color azul, se ve contaminado con el color amarillo o rojo del hierro. Se ve como una mezcla, ¿está bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer, dijimos, para evitar este problema? Agregando un complejante más fuerte, en este caso. Un complejante que atrape al hierro y me deje libre el tiocianato para que reaccione con el tiosulfato, con el cobalto, y que podamos ver el color azul. Entonces, para evitar este complejo, lo que voy a hacer es agregarle una puntita de espátula de fluoruro de sodio, ¿sí? Entonces, el fluoruro va a complejar el hierro con una constante mucho más alta que el tiocianato y va a evitar el enmascaramiento de esa reacción. Si yo miro, ya se empieza a ver el color celeste del cobalto. Vamos a mezclarlo para que se disuelva, ¿sí? ¿Ven cómo cambió el color? Desapareció esa tonalidad amarilla, ¿sí? Y empieza a ponerse cada vez más azul. No sé si se llega a ver bien la tonalidad a medida que se va disolviendo. Vamos a agregar un poquito más de fluoruro para estar seguros que todo el hierro se compleja, ¿sí? Vamos a agregar una puntita más de fluoruro de sodio, solo para estar seguros. Esperemos que el exceso no me moleste en la extracción con acetato de etilo. Entonces, ahí agregamos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la extracción con el acetato de etilo. Entonces, agregamos unas gotas de acetato de etilo. Y ahí se puede ver, ¿la ven la coloración del cobalto? ¿Sí? Esto se pudo hacer porque evitamos la interferencia del hierro, ¿sí? En este caso puse mucho cobalto, me parece, por eso se ve súper bien la reacción, se ve súper oscura. Pero bueno, si hubiese habido menos concentración, hubiese sido también visible. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Fíjense que ahí se van separando las gotitas de acetato de etilo. Podemos agregar más, cosa que se vean bien las dos capas. ¿Sí? Y ahí tenemos el hermoso color azul del cobalto. ¿Sí? Bueno, y esto hubiese sido la práctica 1 si hubiésemos estado en el laboratorio. ¿Sí? Las reacciones de esta parte ya la tienen, así que no les puedo pedir una mini tarea de hacerlas, las tienen ahí, pero bueno, pueden interpretar las reacciones estas de la interferencia, de cómo eliminar el enmascaramiento, ¿sí? A partir de las reacciones que vimos, que esas sí no están en la guía, ¿sí? Si se animan, pueden escribir esas reacciones para que ya les quede. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Les gustó? Sí, estuvo bueno. Se extraña el laboratorio con esto. Sí, yo sé que sí, porque yo también lo extraño, pero bueno, no nos queda otra. Por ahora vamos a hacer esto y bueno, la idea es que para las otras prácticas también ir haciendo lo que podamos, ¿no? Porque lo estamos haciendo con las cosas que tengo en mi casa y lo poco que puedo ir a buscar allá en la facu o filmar allá en la facu. Pero bueno, todo lo que podamos vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que ustedes, aunque sea, se lleven un vistazo de la práctica, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá era la práctica 1, así que esto era lo que les quería mostrar y la cortamos y después seguimos con unos ejercicios de hidrólisis que va a hacer Lourdes. Y después de eso, no sé si ustedes tienen dudas de algún ejercicio, algo que quieran ver, díganos, como siempre, cuanto más nos avisen mejor, porque así ya los preparamos para la siguiente clase para hacerlos juntos.
Y bueno, y después cuando termine Lourdes, arrancamos con ácido base, con titulaciones ácido base, ¿sí?